Internet está inundado de historias escalofriantes y ahora los cineastas también se unen a la diversión, llevando estos escalofríos a la pantalla grande. En este video te presento 12 aterradores creepypastas adaptados en espeluznantes cortometrajes. Desde los más talentosos cineastas hasta los entusiastas creativos, estas adaptaciones te dejarán sin aliento. Agárrate fuerte y prepárate para una experiencia de horror como ninguna otra. ¿Te atreves a adentrarte en estas oscuras y perturbadoras narraciones? Empecemos la escalofriante aventura. Aquí te dejo 12 creepypastas adaptados a cortometrajes. Blanco con rojo. Esta historia es conocida por su título alternativo El ojo de la cerradura. Un hombre alquila una habitación en un hotel y recibe instrucciones de no asomarse a la habitación contigua. Sin embargo, cuando desobedece, no observa nada más que rojo. Llega a la conclusión de que alguien ha colgado una prenda roja en el ojo de la cerradura. Pero en realidad, lo que está mirando es el ojo rojo e hinchado de un huésped del hotel, que había fallecido hace mucho tiempo. Brandon Christensen hizo un excelente trabajo adaptando esta historia a un cortometraje. Robert Scott Howard crea un personaje con pocas palabras. Rusty Meyers interpreta el papel del empleado de forma vívida y sin exagerar. Los efectos especiales sobre la persona que está en la habitación sin número son asombrosos, dando lugar a uno de los momentos más espeluznantes de la historia del cine. Además, hay un ingenioso chiste sobre pretzels en la película que se desarrolla con sutileza, sin restar protagonismo a la trama ni a la espeluznante atmósfera. El fuerte de cajas. Basado en la historia corta de creepypasta y No Sleep de Reddit, escrita por Mallory Edit, un fin de semana mientras sus padres están fuera, 3 hermanas deciden construir un fuerte hecho con cajas, cuando de repente empiezan a ocurrir cosas extrañas a su alrededor. Se preguntan si alguien o algo vive ahí dentro. La película presenta una atmósfera tensa y llena de suspenso, así como sustos creativos y únicos. El uso del fuerte como escenario crea un ambiente espeluznante y claustrofóbico que contribuye a la sensación general de terror. El fuerte de cajas es una película de terror emocionante y entretenida que mantendrá al público en vilo. Sin expresión. En el reino de las historias de Internet, hay una que es muy inquietante y que ha conseguido cautivar a suficientes personas como para justificar una comprobación de los hechos por parte de una página especializada en eso. Se trata de la escalofriante historia de una mujer que apareció en el hospital Cedar Sinai en 1972 con un rostro inexpresivo, una bata empapada en sangre y un gatito en la boca, apodada Expressionless. Infundía miedo a quienes la rodeaban, mostrando una inquietante pretensión de ser Dios. Aunque esto podría no parecer materia prima para el canal de YouTube Totally Sketch, conocido por su contenido cómico, su adaptación de la historia sorprende. El cortometraje titulado Sin Expresión cuenta con una impresionante calidad de producción y la experta dirección de Michael Gallagher. La interpretación de Dina Thompson del personaje titular es realmente inquietante, incluso sin su aspecto de maniquí. A medida que se desarrolla la historia, el horror se intensifica, creando una experiencia memorable y escalofriante. El ritual del hombre de medianoche. El ritual del hombre de medianoche es una ceremonia que se celebra en lo más profundo de la noche para invocar a un ser humanoide. Los invocadores deben intentar sobrevivir a los esfuerzos del ser por atraparlos y torturarlos. El ritual dice que debes escribir tu nombre completo en un trozo de papel, derramar una gota de sangre en él, apagar las luces, colocar el trozo de papel en la puerta principal, encender una vela y crear un círculo de sal. Después, debes evitar al hombre de medianoche si se manifiesta en tu casa y permanecer fuera del círculo hasta las 3:33 de la madrugada, asegurándote de que la vela no se apague durante más de 10 segundos. El video de 8-Bit Massacre, en el que alguien decide poner a prueba el ritual, destaca por varios motivos. Es una película de terror filmada como metraje encontrado. Aunque el personaje principal no llega a ser muy simpático, sigue siendo muy creíble, como el tipo de persona que haría esto. El propio hombre de medianoche está impecable, tanto cuando acecha al héroe como durante el susto del final. El audio durante su aparición está especialmente bien hecho. Sonic.exe. Sonic.exe es un creepypasta muy conocido y criticado, cuya trama gira en torno a Tom,
que recibe un CD de su mejor amigo desaparecido diciéndole que lo destruya. Haciendo caso omiso de la advertencia, Tom juega al juego solo para descubrir que ha sido modificado con características espeluznantes. El personaje Sonic se vuelve malvado, con ojos negros y sangrantes, y aterroriza a Tom, invadiendo incluso sus pesadillas. A pesar de haber atraído a un gran número de seguidores y de haber inspirado fanarts y modificaciones del juego, Sonic.exe se queda corto en el factor miedo. Entre los defectos de la historia se incluye el miedo a un pequeño muñeco y las cuestionables decisiones tomadas por el protagonista. La peculiar obsesión del autor por detallar la duración de las acciones hizo que la historia fuera tachada de troll pasta. Sin embargo, la adaptación al cortometraje de Jake Pound consiguió salvar algo de suspenso, alterando hábilmente el final para evitar depender de un muñeco para los sustos. 2 AM, el hombre sonriente. Originalmente una historia de la sección No Sleep de Reddit, el hombre sonriente se ha convertido en una leyenda urbana de inusual sencillez. La historia, supuestamente real, cuenta que un hombre que camina por la calle ve a alguien haciendo un extraño baile con una gran sonrisa en la cara. El loco corre hacia él y le mira de forma ambiguamente amenazadora. El autor, Blue Tidal, solo afirma que parecía completamente loco, por lo que no queda muy claro si representaba algún peligro para él. Probablemente el mayor punto fuerte de la adaptación de Michael Evans, de El hombre sonriente, es que no incluye diálogos, lo que le valió una audiencia internacional significativamente mayor al eliminar las barreras idiomáticas. Otro bonito detalle es la reacción inicial de Sean Simon al ver al hombre sonriente, que se ríe de él. Los realizadores eran muy conscientes de que esta película bordea la línea entre el terror y la comedia, y lo reconocen en lugar de esforzarse demasiado por hacer que la película te dé miedo. Blue Tidal parecía muy satisfecho con la película, a pesar de algunas críticas sobre la exactitud. La chica de la foto. Este es uno de los creepypastas más irónicamente divertidos de la red, sin dejar de tener una premisa espeluznante. Un estudiante llamado Tom encuentra una fotografía de la chica más guapa que ha visto en su vida, y ella está levantando 2 dedos, haciendo el signo de amor y paz. Pregunta si alguien sabe quién es la persona de la foto y nadie tiene idea. Esa noche oye risitas y golpes en la ventana y sale a investigar. No hay nadie. A la noche siguiente vuelve a suceder y una vez más sigue el sonido de las risitas. Llevando consigo la foto, un coche lo atropella y lo liquida. El conductor se baja y ve la foto. La chica que aparece en ella ahora levanta 3 dedos. La adaptación de John Chris López está rodada casi íntegramente en blanco y negro, con algunas excepciones, como los pétalos de algunas flores. La película mejora un poco la historia. Tom, en el cortometraje, es un fotógrafo que encuentra la foto. Esta vez, más sospechosamente, la foto está en un marco. Ve a la mujer como una visión en lugar de solo oír golpecitos y risitas, lo que hace que su voluntad de salir a la calle sea un poco más sensata. 5 noches en Freddy's. El juego de terror indie de Scott Cawthon, Five Nights at Freddy's, cautivó a los jugadores por su mecánica de juego única y su escalofriante atmósfera. Como guardia de seguridad, los jugadores deben vigilar cámaras y puertas para evitar ser atacados por personajes animatrónicos. Aunque la historia del juego fue criticada por su complejidad, el impresionante diseño de los personajes y los sustos lo compensaron con creces a los ojos del público. Cabe señalar que los anteriores juegos de Cawthon tenían una temática diferente, centrada en contenidos cristianos. Curiosamente, se dice que Five Nights at Freddy's se inspiró en la opinión de que los juegos anteriores de Cawthon presentaban personajes espeluznantes parecidos a animatrónicos. En este cortometraje de Jake Pound, vemos a un hombre jugando en vez de a un guardia de seguridad, una perspectiva más cercana para la mayoría de los jugadores. La hábil ejecución de Pound incluye una imagen perfectamente elaborada de Freddy Fazbear en el fondo, creando un visual desaturado pero detallado. Aunque el plano final, que incorpora imágenes del juego, no parece tan realista, provoca un buen susto. Pokémon Negro. Una leyenda urbana sobre los juegos Pokémon, similar al síndrome de Pueblo Lavanda, habla de una versión pirata de Pokémon particularmente oscura. Un hombre recibe un cartucho negro y juega como un personaje fantasma que puede acabar con todos los enemigos al instante
con un movimiento llamado maldición. Luego, empieza a liquidar a todos los personajes humanos con él, hasta vaciar el mundo. Considera que tal vez la versión pirata y modificada del juego pretendía ser una lección de mortalidad para los niños. Pokémon Negro se convirtió en el protagonista de una de las mejores parodias que han hecho los creepypastas, un video de Red White Films titulado Creepypasta. A pesar de su amplio humor, como una caja de cereales llena de cartuchos de juego, que es la primera señal del poder antinatural del juego, y algunas actuaciones extremadamente extrañas, la película incluye algunos momentos sorprendentemente espeluznantes. El plano del protagonista rodeado de fantasmas Pokémon es sorprendentemente espeluznante, por lo absurdo que es. Incluso las personas a las que no les interesan en absoluto las historias de internet sobre videojuegos deberían echarle un vistazo. El rastrillo. Se cree que The Rake fue concebido en 2005 en el sitio 4chan y luego codificado en 2006 en un blog por Brian Somerville. Se trata de un monstruo humanoide de aspecto demacrado y largas garras que se cuela en las casas de la gente y les hace varias cosas. A veces es violento y a veces mortal. Otras veces es simplemente amenazador. Durante cientos de años ha aparecido en todo el mundo y numerosas veces ha sido en video. Go for Broke Pictures, los creadores de la ya mencionada El Hombre Sonriente, han tomado un camino más violento que la mayoría con su versión de Rake. La criatura del director Shun Ostubo es un poderoso depredador con cuencas oculares huecas, en lugar de un ser sigiloso y enfermizo. Antes incluso de que veamos al monstruo, ya ha acabado con un personaje paterno. Aunque la mayor parte de la historia se centra en los miembros supervivientes de la familia que intentan evitar a la bestia, las últimas escenas son maravillosas piezas de evidencia pseudohistórica del monstruo. Las fotos de la aparente víctima desde arriba y la investigación de la escena del crimen son particularmente espeluznantes. Puntadas. Esta historia es anterior a todo el concepto de creepypasta y se afirma que se remonta al menos al año 2004. Una niñera está en una casa desconocida. Nota algunas incoherencias extrañas en la casa, como agua que sale sola. Además, hay una estatua o maniquí de tamaño natural en la casa, ya sea de un payaso o de un ángel. Habla por teléfono con los propietarios y les pregunta por la extraña estatua. Los propietarios le dicen que no tienen ninguna. El equipo de cine británico Bloody Goods hizo una adaptación realmente excepcional de esta historia, protagonizada por Ethan Hanks como la niñera y Paul Ewen como la estatua. Aunque a estas alturas todo el mundo ha oído alguna versión de esta historia y sabe por dónde va, los valores de producción la convierten en una experiencia única. Solo las imágenes de las baratijas y juguetes esparcidos por la casa son inquietantes. La iluminación y el trabajo de cámara son especialmente buenos. Slenderman. Slenderman sigue siendo el personaje de creepypasta más popular a pesar de las numerosas parodias y un considerable grado de saturación. También es uno de los pocos personajes de terror que ha inspirado un crimen real. En algún momento, el creador Eric Knudsen permitirá sin duda que se estrene una película comercial u otra producción. Hasta entonces, tenemos numerosos videos y juegos para ocupar nuestro tiempo. La mayoría de los videos sobre Slenderman están hechos para ser lo menos pulidos, vagos y amateur posible, para imitar el estilo de la serie viral Marble Hornets, que hizo popular a Slenderman. Gearmark Pictures fue en una dirección completamente diferente. Su película sobre Slenderman es pulida y profesional. Su historia trata de un soldado confederado de la Guerra Civil estadounidense que intenta proteger a su hermana pequeña Emily del misterioso ser. La actuación en esta película es tan buena que el propio Slenderman ni siquiera es la parte más aterradora. Más aterradora es la interpretación que hace Daniela León de Emily tras caer bajo la influencia del desconocido depredador. Eso es todo, amigos. Al recorrer los 12 espeluznantes pasajes transformados ahora en cortometrajes, aún más espeluznantes, surge un patrón. Cada aventura ahonda más en los oscuros rincones de nuestra mente. Este viaje es un testimonio de cómo estas inquietantes narraciones han trascendido el ámbito digital, manifestándose como experiencias tangibles y espeluznantes. Sigamos explorando, desenterrando juntos el abismo del terror.